El día de hoy me encuentro dentro del Mori Tower y he venido a visitar las oficinas de YouTube aquí en Roppongi. Hacer el papeleo para entrar aquí es demasiado cansado, de verdad, mucho papeleo. Acá está mi ticket de entrada, pero vamos a ver si realmente vale la pena. Finalmente me encuentro en YouTube Space Tokyo. Hacer la reserva aquí ha sido un trámite muy engorroso y la verdad no sé si lo vaya a volver a repetir. Ahora les voy a mostrar los alrededores. He hablado con el encargado y me ha dicho que es posible hacer tomas alrededor porque hay poca gente acá, pero el tema de copyright es muy complicado, así que ya me instruí un poco sobre de qué va, así que ahora les voy a mostrar. Pero primero quiero hablarles de lo que va a tratar este video. Hace más de un año hice un video llamado Las razones por las que pensaba no quedarme en Japón. Ahora ya ha pasado bastante tiempo y todavía sigo en Japón. Muchas personas después de ese video me empezaron a preguntar por qué no me había ido todavía. Empezaron algunos a comparecerse conmigo, algunos a insultarme. Algunos, incluso japoneses, me escribieron explicándome que entendían las razones. Ahora, algo que la gente creo que no entendió muy bien es que ese video lo hice después de haber tomado una decisión que me tomó un año. Creo que el video lo subí cuando estaba en mi tercer año viviendo en Japón. Y la decisión la había tomado cuando estaba en mi segundo año viviendo en Japón. Quiero explicarles esto mejor con una pizarra. Los de YouTube olvidaron traerme esta pizarra blanca que había ordenado, pero ya la trajeron, así que acá les voy a explicar. Eso de acá es la línea del tiempo de mi vida en Japón. Yo llegué a Japón en el 2013 y desde allí hasta el día de hoy nos encontramos en el 2018. En un video anterior explicaba las etapas por las que cualquier extranjero pasa cuando migra a otro país y Japón no es la excepción. Existe una etapa muy difícil que es la etapa de crisis y una etapa de adaptación que es la etapa final. Yo lo he tratado de resumir. La primera etapa es la etapa romántica, la etapa de luna de miel, es por la que cualquier extranjero o turista experimenta, porque solamente está poco tiempo en Japón. Esto lo pueden encontrar ustedes con mayor detalle en un video que hice anteriormente. La etapa de crisis yo la pasé por el 2014 y cuando estuve terminando el máster por el 2015 fue cuando tomé la decisión de no quedarme en Japón y esta decisión la tomé en conjunto con mi profesor japonés. Estratégicamente y profesionalmente no me convenía a mí quedarme en Japón, así que el plan era terminar mi doctorado y migrar a otro lugar. En el 2017 o a finales del 2017 yo hice un video explicando las razones de por qué pensaba no quedarme en Japón. Algunas personas me entendieron, muy pocas en realidad, y muchas personas lo tomaron a mal, escribieron comentarios negativos, comentarios fuera de lugar, pero lo que más me sorprendió fue que incluso japoneses me escribieron, no sabía que tenía audiencia japonesa, me escribieron explicándome y sintiendo un poco de empatía por la decisión que había tomado y entendían de hecho las razones que yo explico. Por si ustedes no lo vieron, en el video explico claramente que pienso emigrar a otro país cuando termine el doctorado y eso va a ocurrir en el 2019, de acá a un año. Y bueno, cuando las personas vieron el video, no sé si lo vieron completo, muchos empezaron a decirme, oye, no que te ibas de Japón, ese es un video clickbait, ¿por qué no te has ido de Japón? Ya pasó un mes, ya pasó 2 meses, ya pasó un año y todavía no te vas de Japón. Bueno, en el video claramente explico que me pienso ir a Japón cuando termine mi doctorado, que es en el 2019. Así que el plan sigue siendo el mismo. Yu conoce mi plan. Ella, por supuesto que sabe de lo que va todo esto. Y ambos hemos tomado esta decisión. Ahora, profesionalmente, las razones profesionales yo las voy a explicar en un video más adelante. Si están interesados en saber las razones profesionales en detalle, pueden dejármelo en los comentarios y quizás haga un video explicándolo, pero la estrategia es esa. Ahora, hay una ligera oportunidad de poder extender mi estancia en Japón 1 o 2 años más si es que puedo ir a un instituto de alta competencia a nivel científico en Japón, que no se encuentra en Nagoya obviamente, sino se encuentra por aquí, en Tokio. De darse el caso o de no darse el caso, el plan de emigrar a otro país sigue en pie porque es donde tengo más oportunidades y de hecho ya me han aparecido algunas ofertas.
Pero eso es cosas de las que les puedo comentar más adelante si es que ustedes están interesados. Mientras tanto, vamos a aprovechar de este Tokyo Space. Ahora sí les voy a mostrar el interior de este Studio 3 que me tomó algo de tiempo reservar. Fíjense, tenemos aquí un panel bastante bonito. Fíjense nada más. Y un dato curioso, miren, hay sillas acá, una silla roja bastante cómoda, creo yo. Bueno, no tan cómoda en realidad. La vista está genial, se puede ver el Tokyo Tower. No sé si se puede ver el Tokyo Sky Tree. Sí se puede ver el Tokyo Sky Tree. Está allá, fíjense. Le voy a hacer un zoom. Ahí se puede ver, ¿pueden ver? Ahí está, ese pequeñito es el Tokyo Sky Tree. Pero se ve definitivamente mejor. Creo que voy a aprovechar acá para tomar algunas fotografías panorámicas. Algo que me regalaron por ser la primera vez que llego. Esto fue lo que me regalaron por ser la primera vez en visitar el Tokyo Space. Es como que esta cosa donde puedo poner mi fotografía y tiene, bueno, el logo de Tokio. Ahí lo pueden ver. Ahí se ve mejor, ¿verdad? Bueno, el lugar está bastante pequeño. También pedí un trípode, unos lentes. Y acá tengo más herramientas que todavía no he usado. También está esta de acá es una Mark. Es una Mark. Y algunas baterías adicionales y una cámara digital también. Pedí esta pizarra. Ya la he usado. Y también tiene un lugar para acomodarte aquí. Ahora voy a ver si puedo hacer tomas desde allá afuera, porque me gustaría mostrarles el interior del Tokyo Space. Así que vamos a ver. Este de acá es digamos el guest room. Es donde las personas esperan antes de ir al estrado que está allá. Aquí no hay gente el día de hoy, así que bueno, está donde la gente se pone cómoda. Está bueno. Está bueno esto. Poca luz. Hay poca luz, pero se ve genial. También tiene un pequeño televisor. Y ese es el estrado principal. Este de acá es el estudio 4K. Aquí es donde se hacen las ediciones de los videos en 4K. Fíjense nada más esta cosa, este hard drive. Está genial. Wow. Para hacer videos en 4K. Y al frente, aquí tenemos la sala de edición. Aquí se pueden editar todos los videos que quieras, claro, previa reserva. Este de acá viene a ser el estrado. Fíjense acá los logos de YouTube. Y también aquí hay luces y se ve el exterior. Ahora, no puedo mostrarles el otro lado del estrado porque hay gente allí y no puedo mostrar la cara de las personas. Bueno, ustedes saben, las reglas son muy estrictas acá. Déjenme decirles algo. Este lugar está realmente genial y como tiene diferentes estudios, por cierto, la bebida es gratis, todas las bebidas que hay allí. Normalmente preferiría una Coca-Cola, pero esta vez vamos por un jugo. Como les decía, este lugar está realmente genial. El único inconveniente es que hay que ser muy cauteloso, hay que ser muy cuidadoso con todas las cosas que se muestran y las que no se pueden mostrar, sobre todo las personas. Y por allí, si es que hay algún youtuber japonés, la imagen de algún youtuber japonés o algún youtuber muy popular, pues no se puede hacer tomas porque eso demanda que necesitemos el permiso antes de hacerlo público. Bueno, para hacer una serie de videos, creo yo, estaría bueno este lugar, pero de visita no sé si voy a regresar, a menos que quizás regrese con una idea de hacer varios videos en un solo día. Es muy lejos y si es que me mudo para Tokio en algún momento, pues de repente puedo usar este lugar para hacer alguna serie de videos más adelante. Me gustaría usar el ambiente para hacer videos en mi canal personal, en mi canal sobre ciencia, sobre turismo, sobre viajes y sobre opiniones. Me gusta este lugar, es creo mi conclusión. Y regreso para grabar videos, pero no creo de visita de nuevamente. Es muy difícil hacer los trámites, así que no creo que valga la pena.
Bonito lugar, sí.